Me ha dejado medio cegado. Es el proyector. Buenas noches. ¿Cuántos hay online? ¿Cuántos me están viendo online? ¿No saben? 4 personas más, 3 somos 7. Ya. Este es un curso que he diseñado, bueno, que progresivamente he diseñado para enseñar los temas básicos de redacción. Y es un curso que no es el típico curso de ortografía y puntuación que se lleva en varios institutos o colegios. Lo primero que si han venido aquí es porque están preocupados por su redacción, porque quieren mejorar su redacción. ¿No es cierto? Lo primero que les quiero preguntar es, ¿cómo saben que un texto está mal escrito? ¿Cómo saben? ¿Los online pueden participar también o solamente? Ah, ya. Bueno. Ya, bueno, o sea, la pregunta es, ¿cómo sabes que un texto está mal escrito? ¿Cómo sabes? ¿Cuándo te das cuenta de eso? ¿Cómo te das cuenta de eso? No es fácil de entender. No es fácil de entender. Ya, esa es una. ¿Qué más? No tiene sentido el contexto. Ya, no es pertinente, no tiene sentido el contexto. Ahora, lo de no es fácil de entender, sí, o sea, sí entiendo lo que quieres decir, pero hay muchos textos que no son fáciles de entender, no porque sean mal escritos, sino porque son muy complejos. Por ejemplo, los textos de filosofía de Kant, de Hegel, de Heidegger, ¿no es cierto? Son difíciles de leer porque son sumamente complejos. Entonces, un texto puede ser mal escrito porque, o sea, puede ser difícil de leer porque es muy complejo, o puede ser difícil de entender porque está mal escrito. ¿No? ¿Alguna otra opinión sobre cuándo reconocemos un texto mal escrito? Así que ya, ¿no es cierto? Cuando no conecta, ¿no es cierto? No se ve organizado. Esa es una muy buena observación. Un texto está mal escrito cuando no se ve organizado. Ahora, yo les propongo esta idea. Un texto está mal escrito cuando no se puede entender a dónde va, qué pretende, qué quiere decir. ¿Ya? Todo texto tiene una intención. Y lo que ustedes van a ver en este manual, que estoy escribiendo, todavía no es la versión final, pero poco a poco lo estoy escribiendo, es que todo texto tiene o busca cumplir una función. ¿Tú tienes el manual, no? ¿Otro lado? ¿De la copia? No, ese no es. Ese es. ¿Lo tienen? Ya. Exactamente ese es. ¿Ya? Todo texto tiene una función. ¿Ya? O pretende cumplir una función. Entonces, esa es la manera en que vamos a evaluar la calidad de un texto, si el texto cumple o no cumple con su función. Esa es la única manera de saber si está bien escrito o no, cumplió o no cumplió con su función. Y la otra cosa que tenemos que saber, que en realidad es el primero, lo puse primero, es que escribir no es hablar y hablar no es escribir. Todos sabemos hablar. Y todos sabemos hablar correctamente. Sobre eso no hay ninguna discusión. Pero no todos sabemos escribir. Entonces, lo que mucha gente hace es trasladar lo que piensa, lo que quisiera hablar, lo que quisiera decir, y ponerlo en letras. Trasladar lo que tú piensas o lo que tú quieres decir en letras no es escribir. Escribir es un arte, ¿ya? Escribir no es hablar, y hablar no es escribir.
Y hay muchas razones para eso, porque cuando tú estás hablando, tú estás viendo a la otra persona y tú puedes entender sus gestos, su tono de voz, tú puedes saber si estoy hablando de manera irónica, ¿no es cierto? Tú puedes saber si estoy molesto, tú puedes saber si estoy apresurado. Y toda esa información no está cuando tú escribes. La otra cosa es que cuando uno escribe, el texto permite al lector volver a lo anterior. En cambio, cuando tú hablas, no puedes hacer rewind, ¿no es cierto? No puedes regresar. Pero puedes preguntarle, no te entendí, explícamelo de nuevo. En el caso del texto, si tú no entendiste, lo lees otra vez. Tiene una serie de ventajas, ¿no es cierto? O sea, cada registro tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de la oralidad es que es un contacto normalmente cara a cara o en todo caso pues por audio, y esto te permite saber el tono de voz, otras señales que indican si el otro está aburrido, interesado, molesto. Muy bien. Mientras que en lo escrito, si tú no escribes estoy molesta o estoy molesto, el lector no tiene por qué saberlo, ¿no es cierto? Y puede ser que tú estés de buen humor y la persona que te lee piensa que estás molesta o molesto, o al revés. Entonces, en un texto tú tienes que dejar claras las intenciones y tienes que dejar y conectar correctamente las ideas de manera que se puedan leer fácilmente y que el lector entienda la coherencia de lo que hemos querido decir. Entonces, escribir bien comienza por tener claro qué función va a cumplir mi texto, cuál es la intención. Y mi intención puede ser un montón, mi intención puede ser informarte de algo, puede ser llamarte la atención, o agradecerte, saludarte, sancionarte, ofenderte. ¿Qué quiero hacer yo? Informar, describir un proceso, es algo muy común. Por ejemplo, el informe técnico. Entonces, todo comienza por decir, o sea, antes de escribir, lo primero que tienes que saber es qué quiero hacer con este texto. ¿Ya? No es tanto qué quiero decir, qué voy a decir después. Primero, qué quiero hacer. Entonces, con este texto, con este correo electrónico, por ejemplo, yo quiero felicitarte por tu cumpleaños, o porque has tenido un hijo, porque has terminado la universidad. Entonces, yo defino la función. Mi función es felicitarte por este motivo. Una vez que pienso muy bien, lo que yo quiero hacer es felicitarte, ahora después, ¿qué voy a decir? ¿Qué contenidos voy a poner para cumplir esa función? Muy bien. En muchos cursos de redacción se hace al revés. Se piensa primero en el contenido. No, el contenido en realidad es secundario. Lo más importante es qué quiero hacer. ¿No es cierto? ¿Qué efecto quiero lograr? Entonces tú siempre piensas, ¿qué efecto quiero lograr? Quiero pedir disculpas, quiero que me perdonen, quiero reconciliarme, quiero molestarte, y bueno, voy a escribir algún texto para molestarte. Quiero llamar la atención. ¿Ya? Quiero informarte, quiero explicarte con mucho detalle un proceso. Bueno, pensemos siempre primero en un texto en qué queremos hacer, cuál es la función, cuál es la intención. Y después también, o sea, correlativamente, hay que pensar en quién nos va a leer, porque no todas las personas tienen la misma capacidad de lectura, ¿no? ¿Cómo explicar en palabras simples cosas muy complejas? A veces es un reto. Muy bien. El siguiente punto son las características de un buen mensaje. Todo lo tienen ahí, en la página 3. Son las características de un buen mensaje.
Un mensaje en el contexto organizacional, porque no estoy hablando de literatura, no estoy hablando de comedia, sino de comunicaciones internas, externas, ¿ya? Ya sea oral o escrito, debe poseer estas 4 características. Debe ser unívoco, debe ser completo, debe ser respetuoso y debe ser asertivo. ¿Tienes tu copia también ahí? ¿Sí? Ajá, ya. ¿Pero no te dieron tu copia impresa? Bueno, vea. Estamos en la página 3. Debe ser unívoco. Quiere decir, debe ser leído de una sola manera. Cuando tú haces un chiste de doble sentido, más bien la idea es que sea ambiguo, ¿no es cierto? Que pueda significar varias cosas. Muy bien, a tus amigos le puedes hacer chistes de doble sentido, pero en la redacción, en la comunicación organizacional, tú no puedes hacer eso porque estás haciendo perder tiempo a la gente, ¿no? O sea, bueno, los amigos se pueden hacer bromas, pero no estoy diciendo que tú les estás haciendo una broma a alguien, sino que es posible que escribas y sin darte cuenta lo que es escrito se puede leer de varias maneras. Entonces, lo primero es, lo que estoy escribiendo se entiende de la única manera que yo quiero que se entienda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pídale al secretario que revise de manera urgente su informe. Su informe. Pídale, es el de usted, ¿no es cierto? A ver, ¿esa oración se puede entender de 2 maneras o no? ¿Sí o no? Sí. ¿De qué manera se puede entender? Pídale al secretario de una forma como que le haga un favor. No, está bien, pero mira, ¿cuál es la ambigüedad? ¿Cuál es el doble sentido aquí? Se puede leer de 2 maneras. Y ese es el problema que siempre vamos a tener cuando usamos el usted. ¿Tú lo ves? El su. El su. Puede ser de él O del secretario. Exactamente, muy bien. Cada vez que utilicemos el usted, nos vamos a enfrentar a ese problema. Porque el usted se conjuga en tercera persona. Entonces, muchas veces ustedes se han dado cuenta que no sabes su de quién, su de usted o su de él. Eso no ocurre cuando usamos el tú, porque tú es tú y no es él. Lo que pasa es que en contexto formal yo no te voy a llamar tú, entonces tengo que llamarte usted. El problema con el usted es que su puede ser el su de él o el su de ella, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, hay muchísimos ejemplos de oraciones que pueden significar más de una sola cosa, ¿no? Tal como está escrito el mensaje no permite saber de quién es el informe. ¿Ya? La segunda característica es que el mensaje debe ser completo, es decir, debe contener toda la información necesaria para cumplir con la función. Y esto es algo que a mí me irrita, me molesta mucho. Bueno, y un truco que sinceramente a veces también uso yo, pero que está mal. Esta semana le estaré respondiendo al respecto. ¿Qué es lo que está mal ahí? ¿Qué es lo que no está bien? ¿Cuándo es esta semana? ¿Ah? O peor, si quieres, pronto. Pronto te voy a responder. ¿Qué tal? ¿Qué opinas tú de eso? No te da una fecha, ¿no es cierto? Es una salida fácil. O pronto nos vemos. O cuando te ha pasado seguramente que te encuentras con una amiga o un amigo del colegio, así que en realidad no lo has visto pues en años y tampoco te interesa verlo. Se han saludado, dicen, hoy un día, una cerveza. Ya, sí, claro, ya. Un día.
¿Cuándo es un día? Nunca. ¿No es cierto? Ya. Eso si quieres para la conversación informal está bien, es una manera de evadir el asunto. Ya, te llamo, claro, estamos en contacto. ¿No? Un día nos vemos, un día nos vemos, quiere decir nunca nos vamos a ver. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Bueno, pero en la comunicación organizacional y sobre todo cuando tratamos con clientes, eso no puede ser. Mira, el jueves, antes del almuerzo, te doy una respuesta. Vas a tener tu respuesta en 3 días. ¿Sí? La información tiene que ser completa. Y no sabemos cuándo se le da una respuesta, claro. Ya esta semana te respondo. Y a veces yo lo usaba para evadir alguna responsabilidad. Cambiarlo por la siguiente semana. La siguiente semana o pronto. Bueno, lo honesto, digamos, lo que yo suelo hacer es, mira, te respondo el jueves antes del almuerzo, pero por favor hazme recordar. ¿Por qué hago eso? Porque yo tengo una agenda así, que tengo tantas cosas que hacer que me puedo olvidar. Y para no olvidarme, te doy mi WhatsApp y me haces recordar. ¿Ya? Pero sobre todo para el cliente externo, esto es un fastidio, ¿no es cierto? Decirle, bueno, ya le vamos a responder. Tú no le puedes decir a un cliente externo, ya le vamos a responder, o pronto le vamos a responder. Pase, por favor. A un cliente externo le tienes que decir el jueves, o a más tardar tal fecha, ¿no es cierto? Porque a ustedes les ha pasado que hacen un reclamo y les dicen, bueno, tenemos en contacto, nos vamos a contactar a la brevedad posible. ¿Y la brevedad posible qué cosa puede ser? Entonces deberían decirte 3 días, máximo 3 días, máximo 4 días. ¿Está bien? El cliente externo se molesta mucho y ustedes lo han padecido, así que no. Estamos en la página 4 de nuestro manual. Si tienes el manual, ¿no te lo han dado? Acá hay un estudiante que no tiene no le han dado su material. Listo. Muy bien. El mensaje tiene que ser respetuoso. Porque supuestamente, cuando trabajamos en una organización, tenemos que ser cooperativos. En realidad, siempre debemos ser lo más cooperativos posible. Y para ser lo más cooperativos posible, tenemos que dar toda la información. La información debe ser unívoca, debe ser completa. Vamos en la página 4 ya. Y por supuesto debe ser respetuosa. ¿Qué pasa? El correo electrónico puede ser una trampa, ¿no es cierto? Y entonces, por lo menos, ¿cómo te llamas tú, perdón? Dorcas, ¿no es cierto? El primer correo electrónico, supongamos que trabajamos juntos, Dorcas y yo, en el mismo lugar. Por lo menos el primero debería ser, si tengo algo que decirle a Dorcas, decirle buenos días, Dorcas, ¿no es cierto? ¿No te parece? O sea, de frente, mándame, hazme una copia de este documento. ¿Te parecería bien bonito eso o no? No. Por lo menos el primer correo debería decir buenos días, Dorcas, ¿cómo estás? Un favorcito, necesito que me hagas una copia de esto. Y ¿no es cierto? Ya, tiene que ser respetuoso. Ya después, como duda, ya la saludé una vez, pero no la estoy todos los días, ¿no? Sobre todo el día. Pero ya, digamos, he mostrado un mínimo de respeto al principio, digamos, ¿no? De decir buenos días, muchas gracias, por favor, y agradecer. Recibo la copia que le pedí a Dorcas y le digo gracias, muchísimas gracias, 1000 gracias. Y ya, ahí queda la cosa, ¿no es cierto? Ya, entonces, con mucha mayor razón hay que ser respetuoso con el cliente externo. Porque bueno, tal vez Dorcas y yo nos conocemos, trabajamos juntos, qué sé yo, entonces ya tenemos confianza, le podemos dar un correo rapidito. Y ya sabe pues, que estamos apurados y no tenemos tiempo para decirnos buenos días todos los días. O estimada Dorcas, etc. Ya. Y con mucha mayor razón el cliente externo. Entonces,
Gmail te permite entrar en conversación con una persona, ¿no? O sea, ya no es solamente mandar un correo, sino que yo te pido esto y tú me respondes, y tú me respondes, y tú me respondes, yo te respondo y tú me respondes. En ese caso ya no es necesario poner buenos días, ¿cómo te llamas tú, perdón? Leonardo. Hola Leonardo, estimado Leonardo Cádiz, porque ya hemos entrado en una conversación, ¿no es cierto? Pero yo no puedo comenzar el día diciéndote, ni siquiera saludarte, diciendo, oye, no te olvides de entregármela. Por lo menos, bueno, ¿no? Y tampoco puedo terminar el día sin decirte gracias, te pasaste, eres lo máximo, lo que sea. Puedes ser informal. La contraparte de ser respetuoso es ser asertivo, ¿no es cierto? Es no quedarse callado cuando no corresponde. O sea, cuando tú tienes algo que decir, tienes que decirlo. Tú tienes una posición en tu puesto de trabajo. Y está comprobado, o sea, eso no me lo estoy inventando, sino que hay estudios al respecto, que los empleados más asertivos ascienden más rápido y tienen mejores salarios, mientras que los empleados menos asertivos ya se quedan en su puesto y no aumentan su salario. Ser asertivo es beneficioso para ti, para tu carrera, lo cual no quiere decir ser irrespetuoso, pero hacerte notar, este es mi puesto, ¿no es cierto? Cuidado, esta tarea me corresponde a mí, no pueden pasar por encima, ¿ya? Aquellos que hacen escuchar su voz reciben más retribuciones y más promociones. Usted debe mostrar profesionalismo, ¿no es cierto? A demostrar que por algo fuiste a la universidad, que tienes un título, por algo te han contratado, eres una profesional y hacerte respetar como profesional. Y todo eso debe estar en el texto, ¿cierto? Todo eso debe estar expresado en el texto. Diferencia entre oralidad y escritura, por supuesto, no se escribe como se habla, no se habla como se escribe. Ya he hecho esa explicación. En la página 5, hay una explicación de cómo escribir de manera unívoca, buscando que la oración tenga un solo sentido, sea rápida de entender. Elijamos palabras que no den pie a la ambigüedad, es decir, que no puedan significar, hay un error, ¿no? Tener más de un significado. Por ejemplo, pida un favor y no una cosa. ¿No es cierto? Oye, quiero pedirte una cosa. Quiero pedirte un favor. ¿Sí? Voy a cerrar la puerta acá. He encontrado una errata. Tengo que borrarla. Ya. Utilicemos una sintaxis que no se preste a la anfibología, es decir, que no se pueda leer de varias maneras. La sintaxis es el estudio de las estructuras de la gramática. Vamos a ver ejemplos ahora. Para escribir de manera completa, el mensaje debe dejar claro cuándo, quién, qué, dónde ha ocurrido o va a ocurrir algo. Evite escribir lo resolveré estos días o se le responderá pronto. Si es posible decir cuándo y quién responderá o resolverá. Para escribir de manera respetuosa, salude, agradezca, pida por favor, reconozca en su mensaje un trabajo bien hecho. Si lo hiciste bien, muy bien hecho. Si alguien ha hecho algo bien, dígalo. Si usted está solicitando una tarea difícil, porque hay poco tiempo, tú eres Hugo, perdón, ¿no? Hugo, ¿no? ¿Cómo tu nombre es? Leonardo. Sí. Disculpa, ¿quién es Hugo? No, Leonardo. Si yo sé que Leonardo va a tener que hacer un esfuerzo, le estoy pidiendo a última hora, una tarea difícil, algo que, entonces tengo que decirle, disculpa Leonardo, que te pide ese favor, necesito tu ayuda, yo sé que
que esto te puede causar un problema, pero de verdad necesitamos cerrar esto pronto. ¿Ya? O sea, reconoce el esfuerzo extra que está haciendo tu compañero, tu subalterno. Solo es válido ser seco y breve en textos que son parte de una conversación por correo o por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Pero es otra cosa. Cuando ya entramos en conversación por Gmail o por WhatsApp, ya ahí podemos decir, oye, ya tienes esto, ¿no? Ya. De manera asertiva, demuestre siempre su profesionalismo. Esto es muy importante. Incluso yo sé que hay gente que piensa que no tiene importancia, por ejemplo, la manera en que te vistes. ¿Tiene importancia la manera en que te vistes? Sí tiene importancia. Sí tiene importancia. Claro, te vistes depende de tu trabajo, ¿no? O sea, hay lugares más formales, menos formales. Pero sí tiene la importancia de mantenerse la manera en que hablas y que te vistes, ¿no es cierto? Eso es parte de tu profesionalismo. Su posición como experto con capacidades. O sea, demuestra que tú eres el experto. Tienes que demostrar constantemente que tú eres el que sabe o la que sabe. Exprese su opinión de manera respetuosa cuando lo considere necesario. Nunca adopte el papel de alguien que va a corregir, sino de quien propone alternativas de mejora. Tú no vas a decir, bueno, yo voy a arreglar esto, sino vamos a mejorar esto. Vamos a encontrar una solución, vamos a hacer algo. Es decir, tú no vienes para reparar algo, vienes para hacer algo. ¿Ya? Para crear, para innovar. Las siguientes oraciones son anfibológicas, es decir, se pueden interpretar de más de una manera. A ver. La primera, mi padre se encontró con José en su casa. ¿Cuál es la ambigüedad? A ver, ¿cómo te llamas, perdón? Juan. Juan, mi padre se encontró con José en su casa. ¿Está bien escrita esa frase? ¿Está bien escrita esa oración? Juan. No. ¿Qué problema tiene Juan? Lo que pasa es que habla del padre que se encontró con José en su casa. El tema de José en su casa me parece. Ya. ¿Qué pasa ahí? Parece que está. Como que no tiene sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? En su casa, pues. ¿En qué no se puede? Claro, pero me refiero de que mi padre se encontró con José, creo que sería ahí también, podría ser otra opción. Ya, pero es importante que sea. Es decir, en su casa es más detallado, ¿se parece? Está bien, sí. ¿Cuál es el problema de eso? No, normalmente podría ser también mi padre se encontró con José. Sí, pero hay un detalle importante que fue en su casa. Y ese detalle no se debe escapar, ¿sí? ¿Qué es lo que encuentras tú? La coma. O sea, no se dice si la casa es de su padre o de José. Pero no hay necesidad de una coma. No, pero la ambigüedad es esa. La ambigüedad es... Muy bien. ¿Tú cómo te llamas, perdón? Lilia. No, eso es. Mi padre se encontró con José en su casa. El problema no es gramatical, o sea, no es que esté mal dicha la frase, no es que sea una indiscreción. El problema es que no sabemos en casa de quién. ¿Está bien? Por favor, de eso se trata, de tener conciencia de lo que estamos haciendo. De tener clara conciencia de cuál es nuestro objetivo, ya, cómo queremos que se entienda. ¿Ya? Mi padre se encontró con José en su casa. Tiene un gran problema. Y es que no estoy diciendo, o sea, no queda claro en casa de quién de los dos. ¿Ahora sí, Juan? Dejó sola a su enamorada sin que se diera cuenta. Lilia, ¿no? Sin que se diera cuenta él o ella. Muy bien, Lidia.
Muy bien. Dejó sola a su enamorada sin que se diera cuenta. ¿Quién no se dio cuenta? ¿Él o ella? Entonces se arregla fácilmente sin que ella se diera cuenta, sin que él se diera cuenta y fácilmente se arregla. Pero fíjense cómo podemos, esas cosas se nos pueden pasar fácilmente. ¿Ya? Ya, eso no debe pasar. No debe ocurrir. ¿Ya? No debe ocurrir. No podemos tener oraciones anfibológicas en un texto serio, en un texto que está escrito en broma ya. Cuando yo hablo contigo, te puedo aclarar, se reunieron en la casa de mi papá, o ella no se dio cuenta, ¿sí? Me puedes preguntar, ¿quién no se dio cuenta? Y te respondo, pero a un texto no le puedes preguntar, ya quedó así, y puede ser que no sepamos lo que quiere decir. ¿Sí?